comenzamos entonces con la presentación del programa y del disertante y del ciclo Protenencia Activa y Presente. 130, 131. Bueno, cumplir con la palabra, quiero decirles que yo soy el doctor Juan Enrique Romero y tengo la suerte por segunda vez en mi vida de coordinar el Programa Nacional de Tenencia Responsable y Sanidad de Perros y Gatos que creé y dirigí desde el 2011 al 2015. Hace ya 4 meses que estoy nuevamente a cargo de la coordinación y este es un programa nacional de control ético de la población canina y felina que, su nombre lo indica, se llama Programa Nacional de Tenencia Responsable y Sanidad de Perros y Gatos, que tiene un eje conceptual en la castración quirúrgica con equipos propios. Tenemos 5 equipos propios móviles en el área de Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, son quirófanos móviles. Tenemos 2 lugares fijos de muchos más que teníamos en años anteriores, uno en La Quiaca y otro en Villa 31, es un barrio para los brasileños, una favela, un pueblo joven sería en otros países, digamos un barrio de emergencia, donde tenemos un puesto fijo. En el resto del país tenemos hoy en día aproximadamente 100 municipios adheridos, a los cuales brindamos todo tipo de asistencia concreta con insumos para las castraciones. A su vez en el interior tenemos equipos propios en 3 provincias, y Diego, por ejemplo, en una 4ª provincia que es Córdoba como coordinador, y también en Río Negro, en Bariloche y en Viraguapi tenemos gente nuestra. El resto son funcionarios municipales que adhieren al programa y reciben, por un lado, insumos, por otro lado pueden recibir instrumental o equipamiento. Tenemos 42 quirófanos móviles distribuidos en toda la República Argentina, más 40 quirófanos compactos, que son unos quirófanos estilo un armario de acero inoxidable que se transforma en quirófano, y un quirófano móvil lo cedimos a la hermana República de Bolivia, justo en la frontera con La Quiaca. La función de castración quirúrgica lleva las acciones directas y las indirectas que hacen los equipos que no son nuestros, a los que apoyamos. Y luego la función de capacitación en cuanto a lo que significa cursos, en cuanto a lo que significa publicación de libros. Tenemos publicados libros de castración quirúrgica en situaciones masivas, lo mismo videos de castración quirúrgica en situaciones masivas, y esa es la otra función, digamos, de capacitar a los colegas. El otro eje que sigue es educación. Cuando hablamos de educación formal, dando contenidos para la educación primaria y secundaria de la República Argentina. Luego educación no formal, la formación de formadores, talleres para maestros y fuerzas vivas. Y por último la comunicación, donde tenemos, por ejemplo, 26 cortos de video en castellano y tenemos también 6 en idiomas originarios. Este ciclo de conferencias Protenencia Activa y Presente se inserta en la capacitación. Son 16 conferencias, vamos a publicar, ya esta es la 5ª conferencia, la 4ª conferencia. La próxima conferencia la va a dar el doctor Edgardo Marcos, el viejo conocido del doctor Larrié y de mí, que es un experto en rabia. Vamos a hacer 2 conferencias de rabia, una con Edgardo Marcos la semana que viene, el próximo jueves, 19 horas, en el aspecto biológico, y al siguiente jueves la doctora Natalia Casas, directora de Zoonosis de la República Argentina, sobre los aspectos epidemiológicos. Y la última de los ejes del programa es la sanidad, con la vacunación antirrábica en todo el país y la desparasitación masiva y algunas acciones médicas básicas en los distintos centros. Hoy el disertante que nos honra es el doctor Edmundo Larrié, que es médico veterinario y que al mismo tiempo, digamos, actualmente es profesor adjunto a cargo de la Cátedra de Epidemiología y Salud Pública de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de La Pampa, y es titular de la Cátedra de Bioestadística, Epidemiología y Salud Pública
de la carrera de veterinaria de la Universidad Nacional de Río Negro. Él es un especialista internacional que ha ocupado cargos públicos en el gobierno de la provincia de Río Negro, pero es un hidatólogo, hidatidólogo, como quieran ustedes llamarlo, de fuste mundial. Ha dedicado su vida a esta enfermedad y hoy nos honra con la posibilidad de llevar adelante esta disertación que hemos dado en titular Hidatidosis, ¿en qué panorama nos encontramos? Con este ciclo de conferencias 2020, Protenencia Activa y Presente, que va a ser como un distingo de nuestro programa nacional. Celebramos la presencia de ya 144 colegas de por lo menos 4 países, lo cual nos hace sentir muy orgullosos y nos hace sentir que lo que estamos haciendo puede servir para formar e interrelacionar a los colegas de distintas disciplinas. Mi querido Eddie Larrié, la palabra es tuya y comienza tu disertación. Eddie, ¿vos me estás escuchando? Tenés que activar el micrófono, Eddie. Hola, Eddie, tenés silenciado el micrófono. ¿No lo tenés silenciado desde vos, Diego? A ver, hola. Ahora sí, Ahora ahora se sí. escucha perfecto. Bien. Entonces ahora No, tengo que... A ver. ¿Estoy en la presentación? ¿Me ven correctamente? sí, ahora tenés que darle pantalla completa y Sí, estás... sí, ahí estamos, ahí estamos. No sé qué pasó con el... Maravilloso, maravilloso, Eddie. Bueno, Bien. la palabra es tuya, querido amigo. Bueno, básicamente primero, como siempre, agradecer a Juan Enrique. Casi no le tengo que agradecer nada porque, como él dijo, nos conocemos hace 50 años y hemos compartido muchísimas cosas a lo largo de nuestra vida. Básicamente somos amigos. Así que, bueno, nada, me alegro de estar acá. Y sin saludar a mucha gente que está ahí, creo que de los oyentes hay muchos amigos y otros que no conozco, así que espero que sean próximos y nuevos amigos. Ya me presentó Juan Enrique, como tengo una ventaja porque no andan las cámaras, digamos, y es que esa primera fotito que está ahí es media vieja, así que estoy un poco más joven de lo que actualmente me vería si me pueden ver en directo. Como tenemos un tiempito para hablar, vamos a hacerlo con calma. Yo dividí esto o armé una secuencia de cosas, entendiendo que tengo un público y algunas personas que son especialistas, hay varios ahí que saben tanto o más que yo, y que algún otro público no tiene experiencia ninguna en hidatidosis y otro un poco. Así que voy a hacer un paneo general. Primero alguna explicación o recuerdo del ciclo biológico para los que no lo tienen presente y remarcando sobre todo del ciclo los principales aspectos epidemiológicos que generan que esta enfermedad sea una de las zoonosis más importantes y que mayores costos genera en América y en muchos otros lugares del mundo. Luego vamos a repasar un poco las estrategias de control, la vieja estrategia del Praxiquantel, que me trae muchos recuerdos, porque el Praxiquantel nació cuando yo me recibía. Fue creo que uno de los primeros congresos que fui en Mar del Plata. Bayer presentaba el Praxiquantel en el año 78. Vamos a hablar de la vacuna, que es la nueva herramienta de control. Vamos a repasar un poco los sistemas de vigilancia epidemiológico actuales que están en uso en los programas de control y finalmente vamos a cerrar con algún comentario sobre la iniciativa sudamericana para el control de la equinococosis. Así que para los que no se acuerdan nada de esto, hoy día no hablamos de hidatidosis, hablamos de equinococosis quística como enfermedad, es el nombre actual de la enfermedad, y el agente etiológico es el Echinococcus granulosus, que allí lo vemos, aunque parezca mentira, este slide lo repartía Bayer allá en el año 78 justamente,
donde vemos a este bichito con sus 3 o 4 milímetros, 6 milímetros, muy pequeño, blanquecino, con sus 3 o 4 proglótidos, de los cuales el último es el que se madura y es eliminado con la materia fecal, y tiene, ya vamos a ver un poquito más esos números un poquito más adelante, el que sale con la materia fecal. O sea, se aloja en el intestino del perro, al cual no le genera ningún tipo de problemas, aunque el perro tenga miles de estos parásitos en su intestino. Y la otra parte del bicho, como el gusano y la mariposa, es el metacestode, que son los famosos quistes hidatídicos, que se van a dar en el hígado y el pulmón del ganado que se contamine comiendo pastos contaminados con huevos de Echinococcus. Va a formar quistes hidatídicos en número, cantidad y tamaño variable, y este es el otro estadio entonces del parásito. Por lo tanto, el ciclo tradicional, el del libro de parasitología, es el perro como huésped definitivo y el ovino como huésped intermediario, es una ciclozoonosis, con el parásito adulto en el perro y con la formación de protoscólices en los quistes hidatídicos en el ovino, que también se multiplican. Entonces tenemos una continua multiplicación del parásito. Lo que hoy día se ha puesto de moda, que es el famoso RO, que toda la gente, todo el pueblo lo ha aprendido en función del coronavirus. Digamos, esto permite que tenga una capacidad de multiplicación muy grande. Y el hombre, entonces ahí lo vemos a la derecha, es un huésped accidental, no forma parte del ciclo en forma directa, ahora luego vamos a ver que es fuertemente responsable del ciclo, y donde las dos localizaciones principales son el hígado y el pulmón, aunque se puede ubicar en cualquier otra víscera, sobre todo riñón, y en el hueso, cerebro, etc. Pero el hígado y el pulmón se llevan el grueso de esas localizaciones. Acá voy a hacer un comentario vinculado a las cepas. O sea, hoy se reconocen muchas cepas de Echinococcus granulosus, es un complejo multiespecie. Aquí está la última clasificación porque va modificándose paulatinamente, y que esto se ha puesto de moda por las disponibilidades de biología molecular, básicamente, y por lo tanto tenemos toda una clasificación que, insisto, cambia bastante con cada tanto. Y aquí vemos en América del Sur donde se han identificado algunas de esas cepas. Pero aquí quiero hacer un comentario que yo creo que es importante. El 80 o 90% de las infecciones humanas identifican a la cepa G1 oveja. Es la más importante desde el punto de vista de salud pública. De todas formas, prácticamente todas las cepas son capaces de infectar a cualquier hospedador. No son específicas de la especie. Algunas no se han encontrado en otro hospedador, pero en general son de bastante ductilidad y no son especies específicas. Eso por un lado. Si hoy entramos a mirar bibliografía, vamos a encontrar que trabajos de especies y hallazgos de determinadas cepas en nuevas especies pululan en la literatura científica, lo que no queda claro para qué sirve objetivamente. Esto es, no tiene mucha importancia cuando hablamos de programa de control, y tampoco tiene mucha importancia cuando hablamos de tratamientos médicos. Pero esto está, e insisto, la G1 es la más importante. Lo que yo quiero llevar el ciclo ese que vemos en los libros de parasitología a este ciclo, que es el ciclo que nos importa desde el punto de vista de la epidemiología. Es decir, es el mismo ciclo que el anterior, pero en el terreno, en el campo, para que podamos entender qué es lo que ocurre con hidatidosis. Entonces, la equinococosis se maneja en el periurbano. Digamos, el grueso de la enfermedad y de la carga de enfermedad está alrededor de la vivienda rural, a la que hoy día la llamamos unidad epidemiológica, porque se dan todas las condiciones. Tenemos al perro con sus parásitos. A la izquierda vemos a un huevo. Estos huevos son muy resistentes. En el frío pueden vivir más de un año en la nieve. Los mata un poco la desecación y el clima seco, pero así todo ahí viven 4 o 5 meses por lo menos. O sea, viven mucho tiempo y generan una fuerte contaminación. Conviven con las ovejas, que es la que, como dijimos, forma el metacestode,
que se van a infectar ya de corderos, digamos, cuando estos animales son pequeños. Y esto genera entonces un problema que ya esto nos queda claro o lo tenemos que ver para cuando vamos a manejar programa de control. Este cordero que se va a infectar apenas nació en la aguada cerca de la casa, en los corrales que están cerca del puesto, a partir de aquí le queda una vida, depende del lugar, en mi provincia son entre 6 y 8 años, en algunos lados pueden ser menos, en algunos lados un poco más, depende de la dureza de los pastos y la dentición. Ya estamos diciendo que donde vamos a empezar a trabajar en el control, ya tenemos un animal infectado que va a estar en el campo durante los siguientes 8 años, o 6 años, o 8. Eso me está diciendo del problema terrible que tenemos con el control de la enfermedad, que a diferencia de programas donde hay una vacuna rápida y efectiva como la de la rabia, que en un año podemos cortar el ciclo, aquí tenemos que pensar siempre que vamos a tener que trabajar durante muchos años, porque siempre o durante muchos años vamos a tener una biomasa parasitaria en las ovejas que va a tener capacidad de infectar a los perros. Y allí en la casa, si lo llegan a ver al petizo que está en la puerta, ese se va a contaminar también por el contacto estrecho con el perro. Las mayores infecciones se toman en la infancia porque es cuando el chico gatea y toma contacto con la tierra y con los huevos que están en la tierra, o duerme con el perro o toma contacto con el perro, que sabemos que su pelaje va a estar contaminado. Entonces la mayor parte de las infecciones son de chicos. A eso hay que agregarle que probablemente en ese rancho no hay agua potable, sino que toman agua de una acequia, de un pozo, de una vertiente, y que también eso es una fuente de infección contaminada por huevos de equinococo. Así que el ciclo lo tenemos metido en el peridomicilio. Dijimos que equinococosis tiene, si bien el hombre es un participante pasivo, un huésped accidental, sí el hombre es el autor material del equinococosis. Por esta práctica, esta foto puede ser desde mi provincia, pero puede ser de Perú, puede ser de Brasil, puede ser de Marruecos, puede ser de Sudán, puede ser de cualquier lado. La costumbre de faenar ovinos adultos que van a tener fuertes niveles de contaminación y tirarle la víscera al perro que siempre e indefectiblemente está parado al lado en el momento de la faena. Esto quiere decir que la hidatidosis existe como enfermedad por hábitos del hombre. No es una enfermedad por relación predator-presa, que es una cosa en hidatidosis, en equinococosis quística muy secundaria, a diferencia de las otras equinococosis, Vogelius, multilocularis, que son todas predator-presa. En esta, la enfermedad es exclusivamente mantenida por el hombre a propósito. Si el hombre dejara de hacer esto, de alimentar perros con achuras, la enfermedad desaparecería sola y no hubiéramos tenido tanto trabajo. Estas son escenas habituales en el campo. Si ahora llevamos esta información a algunos datitos para entender un poco más, sobre todo pensando en el control, ¿no? Porque la cuestión con este bicho es cómo hacemos para controlarlo. Entonces nosotros tenemos que podemos desparasitar un perro, vamos a ver luego, tenemos una droga que es 100% eficaz, desparasitamos el perro. Pero el día 1, post desparasitación, ese perro tiene la suerte de que haya una faena en la casa y lo alimenten con vísceras. En ese intestino, en ese perro se va a desarrollar el parásito, ahí vemos un intestino con miles de parásitos. Puede tener menos de 10, unos pocos, pero puede haber más de 25.000, pueden estar llenos literalmente de Echinococcus, al perro no le pasa nada, y cada proglótido maduro tiene promedio 800 huevos, que lo va a estar eliminando cada 14 días. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta la contaminación ambiental que se genera a partir de la defecación del perro. Y ahí pusimos día 42. A partir de las 7 semanas, el perro empieza a eliminar huevos con la materia fecal. Luego del día 1, alrededor de, 49 días serían, es un poquito más de 42, ahí se me escapó. A partir de eso, a partir de que se alimentó con vísceras, el perro empieza a eliminar huevos con la materia fecal. Ahí pusimos 34-58 porque algunos estudios de cepa dicen que alguna cepa media rara puede tener menos días, no tiene ninguna importancia. Entonces tenemos una fuerte contaminación ambiental generada a partir del día 1
que el perro fue alimentado. Y entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Lo vamos a ver con el control. Si queremos eliminar la enfermedad a través de la desparasitación, vamos a tener que desparasitar los perros en ciclos más cortos. Por eso lo hacemos cada 45 días, insisto, disculpen el día 42, el día 49, lo hacemos cada 45 días, de forma tal que aunque el perro todos los días coma achuras crudas, nunca llegue a eliminar huevos infectantes por la materia fecal. Esa es la idea global del control ligada a la epidemiología. Si bien esto es una charla más veterinaria, como vamos a ver muy rápidamente también, equinococosis es One Health, una salud, tiene un enfoque estratégico de control que abarca a medicina veterinaria, a medicina humana y bioquímicos y otras especialidades, y en la cual no hay opción de no integrarlo. Entonces, hay algunos datitos también de la epidemiología en las personas que son muy importantes para entender después, cuando querramos hablar de los sistemas de vigilancia y de actividades que el programa de control debería éticamente realizar, entender algunas cositas. Dijimos que hígado y pulmón son las dos principales localizaciones. Cuando vamos a registros hospitalarios, la relación es 2,5 a 1 en promedio, puede ser un poquito más o un poquito menos, o sea, 2,5 quites hepáticos por cada pulmonar, pero cuando hacemos encuestas apareadas en población asintomática, lo que llamamos screening, con ecografía y con radiología, vemos que esa relación se va a 8-1 aproximadamente, 6-1, 8-1, porque un gran porcentaje de los quistes hidatídicos hepáticos hemos aprendido que crecen un poco, no llegan a generar síntomas y envejecen con el dueño, con su portador. Esto es la base técnica que luego vamos a volver cuando tratemos de explicar todo lo que es la estrategia de búsqueda activa de casos. Ese chico es un chico de San Carlos de Bariloche, la ciudad turística por excelencia, una foto de Martino Driosola allá del año 80, no es ni de África ni del siglo, bueno, sí, del siglo pasado. Entonces, esto es lo que le decía a partir de los trabajos de Bernardo Frieder, un gran amigo que lamentablemente lo perdimos. Cuando hablamos de historia natural de la enfermedad en el hombre, vemos que aproximadamente el 75% de los quistes permanecen no sintomáticos a lo largo de la vida de las personas y el 25% solamente presentan síntomas. Cuando se publicó esto empezó a cambiar la historia de la enfermedad, porque antes de esto el 100% de los pacientes eran operados y esto estableció discusiones vinculadas a qué pacientes operar y a quienes no, sobre todo en la medida que hemos tenido disponibilidad de imágenes, sobre todo la ecografía, y que tenemos muchos quistes detectables y que hoy día no son tratados. Desde el punto de vista de la epidemiología también hay que decir que afecta esto a grandes establecimientos ganaderos y a pequeños productores, en diferentes formas. Esa foto de la izquierda es una gran estancia de mi provincia, la estancia Maquinchao. Como ven, la masa ovina es una cosa terrible, es una estancia muy grande, y en este tipo de estancias lo que encontrábamos es que tiene muchos peones y normalmente hay una carnicería en la cual se faena para darle comida a los peones una vez por semana, y cuando esa carnicería, que la llaman carnicería en mi provincia, en Perú lo llaman beneficiar, cuando ocurre eso, entonces hay una enorme disponibilidad de vísceras que van obviamente a los perros, que en la estancia van a ser muchos. Y en el otro extremo tenemos a los pequeños productores, que en mi provincia hay muchos, de esta naturaleza, en lo cual hay muy pocos animales. Obviamente en estos lugares no hay tanta faena, no hay faena todos los días, porque si el señor faenara muy seguido se quedaría sin animales. Pero lo poco que faena va a ir al perro. O sea, las dos situaciones, grandes establecimientos ganaderos bien organizados, con grandes casas, y el pequeño productor criancero, en ambas situaciones podemos tener ciclos muy fuertes de la hidatidosis. Y aquí no tengo una foto, pero vale la pena decirlo, en zonas de producción bovina no hay un ciclo con el bovino,
ciclo como tal, porque nadie está faenando bovinos para consumo, pero sí en muchas estancias bovinas hay pequeñas majadas para consumo. Y esas pequeñas majadas para consumo hacen que haya faena de ovinos en zonas que no son típicamente ovejeras, y en esos casos vamos a tener muchos casos de hidatidosis generados por estas majadas de consumo. Entonces, como se darán cuenta, yo estoy ubicando el equinococosis en las zonas de producción ovina y caprina. Me dirán, no, pero acá hay cerdos y tenemos casos, no, pero acá tenemos llamas y tenemos casos, acá hay bovinos y están infectados, sí. Pero donde la hidatidosis es un serio problema de salud y un serio problema de ganadería, o digamos un relativo problema de ganadería, pero sí un serio problema de salud, son las zonas de producción ovina. ¿Por qué? Porque junto con el ovino están los perros, que es un elemento de trabajo, y junto con eso está la faena domiciliaria de estos animales. Entonces hay una interrelación entre perro, persona y ovejas, y por eso esta enfermedad tiene los índices altos y es una zoonosis importante en ese tipo de regiones, donde además tenemos otro componente más, que son las bajas condiciones sociales y económicas en las cuales se desarrolla la enfermedad. Esto es muy habitual en nuestras regiones patagónicas, ciertas reservas indígenas, ciertas zonas de población vulnerable, pequeños productores, mucho analfabetismo, mucha marginación, escasos recursos. La hidatidosis está muy ligada a esta situación. Esto voy a tratar de presentarlo, a ver si lo pueden entender. Cuando empezaron los programas de control en equinococosis, fueron exitosos en algunas islas, fundamentalmente en Nueva Zelanda y en Tasmania, donde había una población gringa, digamos, bien educada, con buena infraestructura, y donde las acciones de control se basaron en esa desparasitación sistemática cada 45 días. Y lo hicieron bien, y tuvieron dificultades, pero lograron erradicar la enfermedad. Estos son programas del año 50, 60. Entonces, cuando empezaron la segunda generación de programas, que fueron los programas de control sudamericano fundamentalmente, en Uruguay, en Chile, allí en el sur de Chile, en Perú, que tuvo sus proyectitos en el Size Tupac. En esa situación, la información que recibimos, quienes estábamos empezando con el control y no teníamos mucha experiencia, es que había que aplicar estrategias basadas en esa desparasitación cada 45 días para apostar a la eliminación de la enfermedad en 10 años. Lo que pasa es que nos encontramos con muchas diferencias, no es lo mismo lograr buenas coberturas en una isla que lograr buenas coberturas en los ambientes geográficos de la Patagonia, en los ambientes geográficos de las sierras de Perú, o la enorme masa de perros que tenía Uruguay, que no tenía problemas de accesibilidad, pero sí de gran masa de perros. Entonces, nunca se pudieron lograr esas coberturas, con lo cual fue bastante frustrante. De hecho, tenemos 30 años desparasitando perros y no logramos eliminar en ningún lado la enfermedad. Y también vimos que ese esquema quería ser aplicado no solamente en las áreas que eran muy endémicas, sino en áreas que tenían algunos ciertos niveles de transmisión. Entonces, si bien hay unos modelos matemáticos desarrollados por Gemmel y después por Torgerson, esos modelos requieren justamente la estimación del RO, que acá no es tan fácil de hacer como en coronavirus, y en realidad no estaban a la altura de la posibilidad de la mayor parte de los programas de control, que somos veterinarios simples, digo en el sentido a veces sin estadísticos en el equipo y haciendo como podemos el campo. Entonces, hace poquitito publicamos esto justamente con César Gaviria, que está por ahí, en un trabajo con Marshall Lightower, y esto lo hicimos como para que traten de entender que hay muy distintas situaciones de endemicidad y que esas distintas situaciones de endemicidad tienen que hacer que uno ajuste lo que va a hacer
realmente a lo que ocurre en su territorio, y no estas recetas que nosotros compramos y que nos frustraron bastante desde el punto de vista del resultado, y que además, después vamos a volver sobre esto, no era lo indicado para hacer. Entonces, sí uno puede ver entonces que hay zonas muy endémicas, como la Sierra de Perú o era nuestra Patagonia, en la cual las prevalencias de perros están arriba del 20, 25%, 30%, nosotros teníamos el 40%, y se correlacionan en las distintas especies, no hay diferencias. Entonces allí la prevalencia en ovinos están arriba del 50%, la prevalencia en chicos medida en ecografía en las escuelas es del 1,5 o 2% para arriba, y esa incidencia en humanos. Esto entonces se da, esta relación entre todas las especies, en algunas, solamente en algunas situaciones. Luego tenemos niveles endémicos con menores niveles de infección, lo que llamamos niveles endémicos. Luego tenemos niveles de baja endemicidad y finalmente lo que podemos definir como una situación en la cual hemos controlado la enfermedad, que deberíamos apostar a esos indicadores, y finalmente lo que consideramos que es haber eliminado la enfermedad, que es muy difícil de lograr en equinococosis. Entonces, suponemos que todas nuestras estrategias de ataque tienen como objetivo llevar esto a la menor escala posible. Llevarlo, si estamos en un altamente endémico, llevarlo endémico, llevarlo a controlado y eliminado. Así que esto es muy importante que lo tengamos en claro a la hora de definir las estrategias de control. Luego, otro aspecto a considerar es la distribución de esta enfermedad en América del Sur. Ahí en ese mapa que surge de los sistemas de vigilancia de la Organización Panamericana de la Salud, está planteado por departamento y en función del número absoluto de casos, no de tasas. También están hechos por tasas, pero las tasas tienen un problema en hidatidosis, y es que en algunos lugares, como esto afecta más que nada a la población rural, la patología queda enmascarada cuando tenemos mucha población urbana, como puede ser en mi país, en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que si lo llevamos a tasa desaparece. Entonces aquí vemos muy bien la distribución y la identificación de las áreas de mayor riesgo, donde Perú se lleva a la cabeza la mayor proporción de casos. Vemos que en Argentina tenemos varias provincias con niveles bastante elevados, el sur de Chile lo mismo, son los lugares tradicionales de alta endemicidad, ya conocidos desde antes, en el norte argentino, Tucumán. Y sí quiero hacer hincapié en el color blanquito de Uruguay, porque Uruguay era quizás el lugar con niveles más altos de hidatidosis en el mundo, era un eslogan que teníamos, lo discutíamos nosotros desde Río Negro, y Uruguay prácticamente logró avanzar en un programa de control basado en desparasitaciones cada 30 días, con líneas de dosificación, un ataque muy fuerte, con mucha inversión económica, y prácticamente ya no tiene infección en chicos, y la infección en perros es casi inexistente también, y en ovinos lo mismo. O sea, es un programa que está casi en condiciones de avanzar hacia la eliminación. Y esto es un éxito importante. Es el primer programa continental que se acerca a fases de eliminación, y es un programa exitoso dentro de los pocos programas exitosos que ha habido. Hablando de programas, bueno, Perú, lo saben los peruanos, tuvo un par de programas ahí en los SAIS, como dije, ahora están con un programa piloto en 5 lugares, que vamos a hacer algún comentario del área de vacuna. Chile tuvo uno de los mejores programas hechos por el Servicio Agrícola Ganadero en el sur, en las regiones 11 y 12, que tuve oportunidad de ir varias veces, que lamentablemente no pudo seguir, y hoy día está trabajando de vuelta en varias comunidades, algunas veces en salud y otras veces desde el Servicio Agrícola Ganadero. Y Argentina, que hizo un gran trabajo en Tierra del Fuego, donde también, casi como Uruguay, llegó las tasas de infección a niveles muy, pero muy bajos, con Fabián Zanini, sin casos en chicos también,
y con muy baja infección en perros. Allí nosotros Río Negro, que todavía tenemos más gris del que quisiéramos, pero que también tenemos un programa bastante histórico y con bastantes desarrollos hechos y que nos tiene nos da mucha satisfacción. Aquí quiero hacer entonces volver sobre lo que dije, vinculado a que salud pública, la parte veterinaria o los servicios veterinarios, hablando de ganadería, no bastan para controlar la hidatidosis. La hidatidosis es una enfermedad que requiere de articulación de esfuerzos. Acá lo hemos esquematizado con los niveles de prevención característicos de la epidemiología. La prevención primaria, que es el agente sanitario nuestro, alguien de la comunidad que recorre los domicilios, en este caso desparasita a los perros, en nuestro caso, en Uruguay son otro tipo de personas. El docente que hace educación sanitaria y bueno, el médico veterinario que se incorporó con la vacunación de ovinos, como todas estructuras de prevención secundaria. Pero el programa no es solamente eso, es también prevención secundaria, donde los médicos generalistas, los médicos rurales, entrenados en ecografía, pueden hacer tener grandes logros con la detección de pacientes asintomáticos. El screening ecográfico hoy día, que humildemente lo pusimos en marcha en Río Negro con Frieder allá en el año 84, hoy día es el modelo mundial a seguir, porque tiene asociado al albendazol, tiene un fuerte efecto en mejorar el pronóstico de los pacientes y prácticamente se evitan esas cirugías terribles que caracterizaban la hidatidosis y que hoy día prácticamente no se ven. También estos médicos rurales empiezan a manejar el albendazol de forma tal de que ya los chicos no tienen que ser derivados a hospitales de alta complejidad, lejos, sino que son tratados en su hospital rural, diagnosticados y tratados en su hospital rural. Nosotros operamos hoy día al 10% de los chicos nada más. Y obviamente la prevención terciaria, finalmente con el médico cirujano, que cuando todo lo demás falla, falló la prevención, falló la búsqueda en tiempo y forma, no queda más remedio que la cirugía. Esto ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud, esta necesidad de encarar esto como One Health y incorporando en esto a las comunidades rurales como partes activas del programa. Porque esta enfermedad, si depende de una práctica activa, es necesario que la comunidad se involucre también en las estructuras de control. Entonces, con todos esos comentarios y habiendo analizado un poquitito la epidemiología, entramos a ver qué es lo que pasó con el control, que ya algo les fui diciendo. Esto es, en el año 80, 78 apareció el Praxiquantel, insisto, yo fui a unas jornadas en Mar del Plata, todavía no me había recibido, me faltaban unos poquitos meses, y vi la presentación del Praxiquantel a partir de un parasitólogo que se llamaba Alberdi, donde lo presentaba anunciando que con eso era el fin de la equinococosis. Me quedó grabado esto porque del público, yo no sabía nada de hidatidosis, soy porteño, del público se paró mucha gente luego a criticarlo porque decían que con esa droga no bastaba y que eso no iba a servir. Bueno, ahora muchos años después, nosotros empezamos a trabajar en el año 80, justamente, con el Droncit, el Praxiquantel de Bayer, y empezamos a desparasitar masivamente con agentes sanitarios. Ese es un agente sanitario de un pueblito de Río Chico que está repartiéndole pastillas a los perros, verán cómo lo siguen los perros, porque a la pastilla el Praxiquantel es espantoso, tiene un olor muy feo, ella le agrega paté, entonces los perros se lo comen sin ningún problema. Pero esto no es una cosa habitual, muchas veces se le deja al dueño del perro el antiparasitario. ¿Por qué? Porque en nuestras dificultades geográficas, cuando logramos llegar a uno de estos parajes aisladísimos, nos vemos en la obligación, el perro no está, se fue de recorrida con el dueño, entonces el perro muchas veces queda en la mano del propietario y no, como vemos ahí, y no como en la boca del perro. Esta es una de las tantas dificultades. Tenemos muchos problemas climáticos para obviamente desparasitar cada 45 días. Son todas cosas que no se pueden hacer realmente,
que no tendríamos que haberla ni siquiera planteado y que tendríamos que haber planteado un esquema mucho más dirigido con enfoque de riesgo para trabajar con otro criterio. Como dije, un poblador que tiene 10 ovejas no come el perro a churas crudas todos los días. Nosotros hicimos algunas pruebas y vimos que hasta 90 días se podía extender la frecuencia de desparasitación sin que aumentara la prevalencia en el perro. En Uruguay hicieron una prueba más o menos similar. O sea que la idea era darle a los perros cada 45 días hasta el reemplazo de la masa ovina infectada, o sea, 10 años de Praxiquantel cada 45 días. Es una utopía. No se lo recomiendo a nadie hoy día. Plantearse hacer esto es ilógico. Conozco a muchos colegas de provincias, ni en Salta, ni en Catamarca, bueno, ni en Perú. Esto se puede hacer. Hay que ajustar la frecuencia de desparasitación a lo que se puede y ajustar la frecuencia de desparasitación en las formas. Cuando trabajamos a mano del propietario o dejando un almanaque, esto pierde mucha eficiencia. Cuando se la damos en la boca del perro, mejora muchísimo la desparasitación. Es una actividad muy difícil, se requiere mucha infraestructura para poder llegar a los perros. Y en otros lugares, como en Uruguay, que no tienen dificultades de infraestructura, sí tenían una masa de perros muy grande, como sería la provincia de... Y por lo tanto seguimos teniendo los mismos problemas de cobertura. Tenemos muchos problemas de cobertura. Entonces bastan algunos perros que queden sin desparasitar, no cortamos el ciclo, y eso ya basta para que se nos infecten todos los corderos que están naciendo, y entonces la masa ovina infectada se mantiene a través del tiempo. Pero sí podemos, hoy día, con la experiencia que hemos hecho, poder identificar algunas situaciones o algunas cuestiones que nadie nos la dijo y las aprendimos a los porrazos. O sea, no es posible alcanzar esas coberturas necesarias para la eliminación, pero sin embargo, cualquier frecuencia de desparasitación lleva a una disminución en el número de casos en chicos y en las personas. Esto, Tierra del Fuego desparasitaba cada 6 meses a boca de perro. Nosotros terminamos haciéndolo más o menos las veces que podíamos, esa es la verdad, con un máximo de 4 veces al año, alguna en boca, otra dejándosela al dueño. Y podemos decir que no logramos disminuir mucho la infección en las ovejas, seguimos teniendo una biomasa ovina infectada enorme, pero nuestras infecciones en chicos prácticamente desaparecieron. De tener casi un 5% de chicos infectados con quistes hidatídicos medidos en ecografía, hoy día estamos en el 0,1%, y lo medimos y los identificamos de a uno, digamos, ahora están nominalizados, son que es de tal lado. O sea, con cualquier frecuencia de desparasitación en zonas de alta endemicidad, vamos a bajar la transmisión a las personas. Esto hay que estar seguro y hay que ajustarlo con enfoque de riesgo para tratar de desparasitar mejor los perros que están cercanos a los chicos, o sea, las viviendas donde hay chicos, las viviendas en las pequeñas comunidades donde hay una escuela a la que concurren los chicos, digamos, ajustar las áreas de ataque a los lugares donde hay más posibilidad de infección de los chicos. Si en una gran estancia donde no hay chicos, no desparasitamos con la misma eficiencia, no es tan importante como desparasitar en los domicilios donde hay chicos. Por lo tanto, la frecuencia de desparasitación debe ser ajustada a la prevalencia real, como dijimos, y tratar en la medida de lo posible de saber cuál es la velocidad de reinfección de los canes. En concreto, la atención primaria de la salud habla de que la tecnología debe ser poder sostenida por la comunidad y por el sistema de salud. Entonces no tenemos que plantearnos metas alocadas, sí tenemos que plantearnos que es posible mejorar la vida de las personas con una estrategia de desparasitación dirigidas. Eso es lo que nos pasó con el Praxiquantel. Hemos tenido mucho éxito con los chicos. Insisto, ha sido una disminución notable, no así con la masa ovina. Entonces, en función de ello, sobre todo en reservas indígenas, surgió la posibilidad de empezar a probar la vacuna desarrollada por la Universidad de Melbourne y el Instituto Neozelandés, que ahora no me sale el nombre, de utilizar esta vacuna que fue desarrollada en el año 95, Marshall Hightower y David Heath, básicamente, son sus creadores científicos,
y en las cuales se comenzó haciendo algunas pruebas experimentales. Cuando digo pruebas experimentales, en un pequeño corral, poner 10 animales, a 8 de ellos inocularles la vacuna y luego a todos hacer una infección experimental. A esto que yo llamo pruebas experimentales, funcionó muy bien la vacuna, con 3 dosis alcanzando 100% de cobertura. Entonces, hoy día la vacuna está más disponible. El producto original de la Universidad de Melbourne llegó a la Argentina y a Perú gratis, provisto por Marshall Light Tower, es el frasquito de la izquierda, y ya desde hace unos años tenemos un laboratorio argentino, Tecnovac, que la fabrica, esta Providian Idatec, y de hecho nosotros hoy día estamos usando esta vacuna adquirida al laboratorio. Es la misma con algún cambio en el adyuvante. Con cualquiera de las dos situaciones hoy día empezamos a tener algún tipo de resultados medibles y publicables. ¿Cómo funciona la vacuna? Es una vacuna recombinante, expresada en Escherichia coli. Se aplica 1 mililitro subcutáneo una vez reconstituida, porque viene liofilizada, lo cual es muy bueno para su uso en el campo, porque no hay problemas de conservación. Y en este caso, lo que nosotros hemos hecho es aplicar 3 dosis de vacuna, a los 30, 60 días de edad y un refuerzo al año. O sea, que cuando vamos a vacunar la segunda tanda de corderos al segundo año aprovechamos a dar el refuerzo. Así que tenemos 2 visitas al campo, tenemos que ir 2 veces, a los 30 y a los 60 días. Insisto, porque hacer estas movidas es bastante complejo, es caro, hay que mover camionetas, hay que mover operadores para poder hacer el operativo de vacunación. Si desparasitar perros tiene sus complicaciones y no nos ha resultado fácil, vacunar corderos tiene el mismo volumen de complicaciones. La única diferencia es que perro en teoría son 8 al año y en este caso son con la vacuna 3 al año, pero obviamente las masas ovinas son muy superiores en número a los perros. Pero bueno, estas son las 2 vacunas que hoy día tenemos disponibles. Hay varios estudios de su respuesta inmune. Este es el estudio más importante, hecho en Chubut por Verónica Poggio del CEBAN. Y aquí vemos bastante bien que a partir de la primera dosis aumentan los niveles de anticuerpos y alcanzan su máximo con la tercera dosis. En este caso luego baja y se ha visto que se puede lograr un aumento importante de la inmunidad aplicando un nuevo refuerzo. En el caso nuestro nunca aplicamos este refuerzo. Lo mismo, esto es lo mismo para la provincia de Río Negro, donde tenemos a la izquierda de la pantalla, como se decía, grupos controles, corderos control de ovejas viejas, donde vemos la densidad óptica, que es con lo que se mide la respuesta inmune, y vemos ahí en el medio la aplicación de la primera dosis, cómo sube con la segunda y cómo alcanza su máximo con la tercera dosis, en la misma forma que el desarrollo experimental hecho en Chubut. Esto es más campestre, digamos así. Luego vemos una disminución en la densidad óptica. En general, el trabajo experimental dice que tiene que haber una densidad óptica cercana a 1 para alcanzar niveles de protección adecuados. En el caso nuestro estamos en el 0,8 con nuestros animales y pareciera que ha funcionado bastante bien. En este momento hay 3 programas de control en América funcionando con vacuna. El más viejo es el nuestro, que empezamos en el año 2009 desde el Ministerio de Salud con la vacuna provista con Marshall. Ahí a la izquierda estoy yo, ya que no me ven en la pantalla, ese soy yo, con la boina, y al lado Marshall con el gorrito blanco y negro que lo compró en una reserva indígena. Nosotros seguimos trabajando desde el año 2009, ya no es un proyecto piloto, sino que ya fue asumido como estrategia de control y en las áreas donde estamos vacunando esto sigue hasta que se solucione el problema. Perú tiene ahí en las sierras unos proyectos pilotos donde le están probando Junín y Huancavelica entre ellos, creo que hay uno más. Empezaron en el 2015 con el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, el SENASA peruano, y el último en el Alto Biobío en Chile, desde el año 2016, que ahí lo maneja el Servicio Agrícola Ganadero,
Ahí tenemos en el medio una foto de Perú, aporte que agradezco a César Gavidia, que está por allí, y a la derecha de Chile, que lo vemos en el medio, resaltando por altura y por pelo canoso a David Heath, que es el otro desarrollador de la vacuna. En este caso, nuestro primer cordero vacunado. Entonces, ¿qué problema tenemos? Que la aplicamos en pequeños productores, instalaciones remotas, instalaciones pésimas, los animales se escapan, es de difícil acceso, muchas veces el productor no está o no está en condiciones físicas, o sea, es muy difícil alcanzar buenas coberturas en estas condiciones en las cuales nosotros trabajamos, y que me imagino que son las mismas que en Perú. Esta es otra foto a la izquierda de Perú, y abajo un corral nuestro de trabajo en una reserva indígena nuestra, o sea, bastante difícil. Para los que conocen la provincia de Río Negro, ahí tenemos nuestros lugares de vacunación, son los que figuran con colorcito verde, el área de Río Chico, el área de Mamuel Choique y la reserva indígena de Anecón Grande. Son 3 reservas indígenas que están más o menos a 250 kilómetros, 300 kilómetros de San Carlos de Bariloche, pero obviamente sin asfalto y por algunos lugares bastante inaccesibles. Allí desarrollamos un proyecto con la idea de medirlo intensamente a partir de que empezamos a trabajar con Marshall fundamentalmente. En el año 2009 hicimos el diagnóstico inicial, utilizando todas las tecnologías disponibles. Esto es arecolina, coprantígeno en perros, arecolina en perros, necropsia en ovejas, serología en borregos y ecografía en chicos. Todo eso lo hicimos en el 2009. Y empezamos a vacunar esas 3 dosis en diciembre y enero de cada año. 2 años después hicimos una evaluación de serología en borregos para ver cómo andaba la cosa, funcionó bien, disminuyó la prevalencia en borregos. Seguimos vacunando varios años y finalmente en el 2015 le mandamos fruta a una evaluación en ovinos adultos, básicamente con necropsia. O sea, en el 2009 habíamos necropsiado animales adultos y en el 2015 volvimos a necropsiar animales adultos. Luego seguimos vacunando hasta el día de hoy y el año pasado, anteaño, hicimos la primera evaluación en perros. Esto es, queríamos ver si habíamos logrado, que es el objetivo, cortar el ciclo de transmisión al perro. Así que les voy a poner algunos datitos de esto. A los 5 años habíamos aplicado casi 40.000 dosis. Lo importante, la respuesta humoral a la vacunación llegó a 0,828 y bajó la prevalencia de infección en ovinos del 56 al 21, bajó el número de quistes por animal de 1,4 a 0,3, o sea, había muchos menos ovejas infectadas con muchos menos quistes capaces de infectar a los perros. Esto hizo que el número de productores con animales infectados bajara del 94 al 23. Esto fue en 5 años, ya llevamos unos años más que no hemos vuelto a evaluar. En perros la cosa no fue tan bien. Bajó el número de perros con perros positivos de 45 a 23, pero la prevalencia de infección en perros con arecolina o con coprantígeno no bajó. Era baja, 3-4%, y se mantuvo en esos niveles. ¿Qué quiere decir? Que seguimos teniendo esos pequeños quistes más coberturas que no llegan al 100%, que están en el 80-85%, nos generan algunos niveles de transmisión. Eso hizo que modificáramos el programa de trabajo. En esas zonas desparasitaba un agente sanitario a mano de propietario y ya desde el 2015, cada vez que vamos al campo a vacunar ovejas, además desparasitamos en boca de perro 2 veces al año al menos, con personal veterinario. La parte buena fue con chicos. Anecón Grande y Río Chico abajo eran una impresionante cantidad de casos nuevos en chicos. Históricamente hubo 8 casos en los años anteriores y desde el 2017 no tenemos más casos en chicos, inclusive hasta el año de hoy. El último fue identificado en el año 2017. Esto es lo que le digo, que de golpe no baja en ovejas, pero baja en chicos. Y la otra cosa muy interesante es que ahí tenemos a la izquierda un productor rural. Los productores que han participado muy activamente, creo que también lo hacen en Chile y en Perú. Cuando digo muy activamente es la hidatidosis no es un problema ganadero, sin embargo, nos prestaron sus animales, yo digo nos prestaron porque nos dejan agarrarlos y vacunarlos por una enfermedad que no es, que ellos no la pueden ver mucho, y empezaron a ver que realmente tenía efecto. Los productores están
muy contentos porque miran sus hígados y dicen, la verdad que ahora viene en blanco, esto anduvo, van a seguir, ¿no? Van a seguir. Realmente el compromiso de ellos fue muy importante. Allí vemos uno de esos pequeños quistes que todavía nos han aparecido y que es lo que puede generar que algún perro todavía se infecte. Después tenemos un problema con las cabras, que lo estamos evaluando, porque nosotros no vacunamos a las cabras, partiendo de la base de las cepas, que teníamos solamente la G1, y allí también podemos tener alguna fuente de infección, aunque estamos ahora evaluando el factor cabra, pero pensando de que si logramos eliminarla en el ovino, en la cabra se va a eliminar también porque no hay tanta costumbre de faenar y es otra cepa. Bueno, hemos publicado bastante, todo esto que les cuento, hay varias publicaciones con los efectos del programa para el que quiera profundizar, o me las piden o las consiguen en PubMed. Una síntesis de la vacuna, que es lo más nuevo de todo esto, es que los quistes hidatídicos que encontramos no desapareció los quistes. Esto es importante, no es magia, no es que uno empieza a vacunar y desaparecen los quistes, por todas las razones y problemas operativos, no por la vacuna. La vacuna es 100% efectiva. Lo que no es 100% efectiva es nuestra cobertura, que por más que tenemos 3 equipos veterinarios con 15 veterinarios, aviso radial, agente sanitario y una infraestructura muy fuerte, si no fallamos nunca logramos pasar del 80-85% de cobertura en cada dosis. Eso hace que si uno cuenta las 3 dosis, la cobertura final sea un poco menos del 70%. A pesar de ello, entonces, hay una fuerte disminución en el número de quistes por animal y fuerte disminución en el porcentaje de productores con ovinos infectados. Hay menos quistes entonces para los perros, pero no hemos logrado eliminar la transmisión y sí insistimos entonces como resultado de estas primeras evaluaciones es que si se van a vacunar ovejas además hay que desparasitar los perros al menos un par de veces al año a boca de perro y que trabajando con las dos estructuras en paralelo, vacunación y praxiquantel, hay muchas más opciones de cortar la transmisión. Se puede hacer con praxiquantel solo, pero en nuestras condiciones rurales es difícil alcanzar también buenas coberturas, entonces combinando las dos hay más posibilidades de éxito, por lo menos en zonas con alta endemicidad. Obviamente yo, por los costos de la vacuna, quizás en zonas de baja endemicidad, no justificaría su uso y con praxiquantel con 1 o 2 desparasitaciones al año andarían bien. Hay que ver cada nivel local lo que más le conviene. Esas son las estructuras de control, unos breves comentarios de los sistemas de vigilancia, con qué medimos. Históricamente, los que recuerden de la facultad o han vivido o trabajado en hidatidosis se acuerdan de la arecolina, ese purgante fuerte que se le da a los perros y eliminan todos los parásitos con la materia fecal in situ. Muy visual, muy educativo, muy laborioso. Eso no se hace más porque no hay adecolina, por bienestar animal y porque es muy laborioso. Eso ha sido reemplazado en la práctica por los coprantígenos, la identificación de antígenos en la materia fecal, que se puede hacer o a partir de la obtención de materia fecal directamente del ano del perro, lo cual es muy complicado, o por un gran aporte del doctor Guarnera, recoger las heces frescas del suelo. O sea, nosotros hoy día llegamos a un establecimiento ganadero o a un pequeño productor, las materias fecales están siempre alrededor de la casa, los perros son muy territoriales, van siempre al mismo montecito, ahí cerquita de la casa, no más de 20 metros, y ahí se puede encontrar materia fecal, juntamos una cantidad proporcional al número de perros que haya, entonces no hay identificación de perro positivo, no nos importa más. Este es otro cambio rotundo. Lo que nos importa ahora es que si hay perros positivos, ese establecimiento ganadero, ese productor, está con transmisión presente. Si es un perro 3, da lo mismo. Entonces allí hay que mejorar la desparasitación. Entonces el sistema de vigilancia hoy se basa no en identificar animales infectados, sino en identificar predios con transmisión presente. Este es un cambio muy importante en la estrategia. La otra técnica, la serología en ovinos, vituperada, denostada por todos los inmunólogos, porque da obviamente reacciones cruzadas con otras tenias, pero ya hay varias experiencias con serología en Perú, con Western Blot, en Argentina en el Mar Blanco con Western Blot, y hoy día el CEBAN está sacando un diagnóstico serológico con un antígeno recombinante y vamos a tener kits comerciales. Entonces, sí, da reacciones cruzadas, prácticamente no lo usa nadie.
salvo Perú, creo. Nosotros queremos usarla, estamos en eso, pero hay una realidad. El sistema tradicional es por necropsia, en ovinos, en matadero, pero la verdad es que no se consiguen datos por varias razones. Primero, en el grueso de las zonas de quinococosis no hay mataderos, la gente no manda sus animales a faena, faena clandestinamente. Si hay mataderos, son mataderos rurales que no tienen inspección veterinaria. Los mataderos buenos de ovinos a veces están en otra provincia. Y el diagnóstico macroscópico hecho obteniendo datos de planillas de faena de veterinarios de planta son muy malos. Entonces, y la verdad que no tenemos información. Si yo quiero saber lo que pasa en Anecón Grande o en algún lugar allí en Perú, en la sierra, entonces no hay forma de hacerlo a través de necropsia. Así que lo que nos queda es la serología pensada en que no tenemos interés en el diagnóstico individual, tampoco. No me interesa saber si un cordero está infectado. Me interesa saber cuántos corderos, si hay transmisión presente. Entonces, simplemente tengo que ver, de acuerdo a la sensibilidad y especificidad de la técnica, a cuántos corderos tengo que sangrar para estimar matemáticamente que al menos uno es un verdadero positivo. Estamos justamente publicando algo con un grupo inglés sobre esto, que creo que va a ser muy, muy promisorio. Entonces, esta es una técnica que creemos que en los programas de control, sobre todo en áreas rurales difíciles, va a resultar de mucha utilidad, porque la verdad que los datos de faena no los tenemos. Y finalmente, la última estrategia de vigilancia es lo que más hacemos, es la ecografía en chicos, por dos razones. Por un lado, es muy sensible, no nos da infección en el momento actual, como si nos lo dan los perros y como si nos lo darían los corderos. Pero sí nos da infección en el pasado reciente. Y cuando tenemos fallas en las desparasitaciones o en algunas áreas rurales, al poquito tiempo empiezan a aparecer chicos infectados. Así que es bastante sensible para ver el impacto del programa cuando uno hace sistemáticamente ecografía en las escuelas. Nosotros hacemos por programa todos los años a todos los chicos en todas las escuelas rurales, o al menos eso tratamos, pero hacemos miles. Y tiene una segunda ventaja, que es que al hacer eso detectamos las infecciones recientes y esos chicos entonces no van a tener síntomas, esos chicos van a ser tratados con albendazol y van a pasar su enfermedad en su casa y sin complicaciones, sin letalidad y sin nada. Entonces tiene dos ventajas, permite evaluar el programa y por otro lado brindamos un servicio precoz de atención médica que, insisto, yo creo que es un imperativo ético de los programas el hacerlo. No podemos centrarnos en los perros y olvidarnos de los chicos, sobre todo si trabajamos en salud pública. Para facilitar esto, nosotros instrumentamos, porque obviamente no hay ecografistas entrenados para ir al campo, algún día uno los puede llevar para comer un asado, pero los que están en el campo son los médicos rurales, los médicos generalistas, los médicos de familia, y para ellos organizamos unos cursos que se llaman cursos cortos de diagnóstico y tratamiento, en los cuales en 2 días aprenden a hacer ecografía y en esa ecografía hacer diagnósticos de algo raro, o sea, son capaces de distinguir que no es una vesícula biliar y que hay algo que parece un quiste hidatídico y luego ese caso es derivado para que sí lo vea un ecografista. Con el tiempo ya no derivan más nada porque le agarran rápidamente la mano, la curva de aprendizaje es muy rápido, esto lo hacemos todos los años, este año no pudimos por el COVID, pero el del año pasado, perdón, y este año supongo que tampoco. Esto es altamente recomendable, tenemos a todo el personal médico de la provincia rural, de los lugares más remotos, entrenados en ecografía. Y en algunas circunstancias lo que les mandamos es el ecógrafo. Tenemos ecógrafos móviles del programa, entonces si en el hospital rural no tiene ecógrafo, el que viaja es el ecógrafo en el colectivo, el médico hace sus ecografías y luego manda el ecógrafo al pueblo de al lado. Esto ha sido espectacular y muy recomendable. Hoy día hay esquemas de tratamiento para los chicos basados en el tipo de quiste, hay mucha información, entonces hay quistes que son tratados con albendazol y quistes que tienen que ser operados y quistes que no hay que hacerle nada porque son quistes que han envejecido con su portador. Me avisan de 10 minutos, excelente, porque estoy en la última parte de la charla, así que de primera. Con eso más o menos han tenido un panorama de todo lo que tiene que ver
con la biología, la epidemiología, el control y la vigilancia epidemiológica actual, basado en los problemas reales que tenemos en el campo. Es muy lindo hablar en diagnóstico, sobre todo hay montones de publicaciones también nuevas con técnicas fantásticas específicas y de alta tecnología, pero la verdad es que después lo que expresamos nosotros en el campo es tener algo fácil y barato que nos dé resultados rápidos y que lo podamos mantener en el campo, porque nosotros no tenemos que hacer paper, nosotros tenemos que solucionar el problema de un programa de control y hacer muchas muestras todos los años, en perros, en ovejas o en las personas. Entonces precisamos algo que sea rápido y barato y lo podamos mantener. Finalmente, entonces, los últimos comentarios son que Sudamérica, ya hace bastantes años, todos los programas de control se han organizado, los esfuerzos que había, para empezar a coordinar acciones y justamente intercambiar estas experiencias que vamos avanzando. Esto está coordinado entonces por la Organización Panamericana de la Salud, que armó esto que se llama esta iniciativa, en donde intervienen en este momento Uruguay, Chile, Argentina, Perú, Paraguay y Brasil. Una de las primeras cosas que logramos montar es un sistema de informe epidemiológico, que se trata de sacar uno por año, en el cual circule toda la información de prevalencia en los distintos hospedadores de los programas generados por los Ministerios de Salud y de Ganadería y por los programas de control. Luego se ha trabajado, esto vale la pena resaltarlo, en capacitación en laboratorio, generalmente esto en cabeza de María Isabel, la jefa del laboratorio de Chile, una excelentísima persona y además una de las pocas personas a las cuales le entiendo cuando habla de biología molecular, porque lo explica de una forma que lo podemos entender los veterinarios de campo. Y se hizo un trabajo muy interesante financiado por OPS, que fue testear los resultados de CoproAntígeno y de CoproPCR entre todos los laboratorios nacionales de Chile, Perú, Uruguay y Argentina. A ver si los resultados positivos eran positivos en todos lados o no. Este trabajo está publicado, ahora se está trabajando en tratar de resolver por qué no dio igual en todos lados. Aparecieron, la verdad, que bastantes problemas de repetibilidad, incluyendo la PCR. Así que esto fue una actividad generada desde esta iniciativa muy, pero muy importante. Se ha hecho difusión científica, hemos publicado algunos trabajos sobre la equinococosis en Sudamérica, hubo un intento de empezar a evaluar los programas de control, digo intento porque el primero lo pudimos hacer, fue en Uruguay, donde fuimos un equipo a evaluar el estado del programa, que fue una agradable sorpresa, porque como dije, Uruguay en ese momento ya estaba en fase que le aconsejábamos algunos ajustes, pero estaba en fase de eliminación el primer programa en el mundo. Hicimos cursos online de epidemiología de la hidatidosis y control de la hidatidosis en un conglomerado de universidades, varias de América, y en este momento estamos armando con Panastosa un nuevo curso que va a ser también online y de acceso permanente para cualquiera que quiera inscribirse. O sea, fue interesante como capacitación. Construimos un manual operativo para el nivel local. Esto yo creo que es un excelente material en el cual dice todo lo que hay que hacer en un nivel local de hidatidosis, tanto sea con los perros como con las personas. Es muy, muy práctico para entender un médico rural o un veterinario rural de qué forma puede encarar su trabajo en esos niveles. Y el último punto que se está trabajando ahora, mejor dicho, ya fue aprobado, es un plan de acción entre todos los países para avanzar en el control de la equinococosis en Sudamérica. Este plan de acción define que está compuesto por los grupos focales, que se llaman a los jefes de zoonosis de cada uno de los países, y un grupo que siempre somos el elenco estable, que solemos estar en esas reuniones, que actuamos como grupo consultivo y tratamos de colaborar ayudando en el armado justamente de las guías, sistemas de vigilancia, evaluación de programas, etc. Y coordinado todo por Panastosa, allí desde Brasil, Panastosa, que depende de la Organización Panamericana de la Salud. Y creo que estamos justamente en tiempo. Así que de mi parte las gracias
Estos son chicos que han participado de una actividad de campo con nosotros, a las cuales le habíamos hecho ecografía hacía un minuto antes. Así que, Diego, yo estoy listo y terminado. Y si queda alguien y no se aburrieron demasiado, estamos para contestar preguntas. Diego, vamos entonces a las preguntas que te han hecho durante el transcurso de la disertación. Es de ya, Eddie, brillante la disertación y muestra el profundo trabajo, intenso trabajo que has realizado no en los últimos años, sino desde que prácticamente comenzaste tu actividad profesional. Es un lujo en serio tenerte profesionalmente aportando a este ciclo Protenencia activa y presente dentro de la capacitación que nosotros pretendemos para los médicos veterinarios, no solo los participantes de nuestro programa. Diego, vos sos el que dirige las preguntas y después yo despido a todos. Gracias, doctor. Bueno, en general, bueno, muchos saludos por la pasión también, ¿no es cierto?, en las investigaciones, en el trabajo, la presentación muy clara. Bueno, y algunas preguntas puntuales. Mariano Palau pregunta, ¿es habitual hallar la cepa G3 de PPP 30 días en la Patagonia? No. En realidad aparece la cepa G1. En el caso nuestro de Río Negro siempre aparece la cepa G1. En el caso de Neuquén, creo que aparece bastante de la cepa caprina. Pero quiero ser objetivo en esto, porque si uno entra a PubMed, allí hay una lluvia de trabajos de cepas y en los congresos mesas de cepas, y la verdad es que no tiene utilidad. Algunos dicen que hay una cepa que hace ciclo en 30 días. Bárbaro, qué excelente, pero no nos cambia nada la vida, porque nadie en zonas continentales tiene la capacidad de parasitar al 100% de los perros cada 30 días, ni cada 45, ni cada 60. Entonces, en realidad, saber qué cepa uno tiene presente, lo hace una vez, se lo manda a su laboratorio de referencia y tiene alguna idea, puede publicar un paper, pero la verdad que para organizar el programa lo que tiene que saber es cuál es la velocidad de reinfección de los perros, decidir dónde están los perros de mayor riesgo para las personas. Hoy día hay fuertes problemas de urbanización, la gente del campo se va a las ciudades, y eso hace que estemos teniendo, en el caso nuestro, por ejemplo, casos en San Carlos de Bariloche, en la periferia de la ciudad. Casi tenemos más casos en la periferia de Bariloche que en todo el resto de la zona rural nuestra. Entonces hay que identificar los perros de riesgo, apuntar a desparasitar los perros de riesgo, y si uno desparasita a los perros 2 veces al año, 3 veces al año, 4 veces al año, va a bajar los casos. Si piensa que va a desparasitar cada 30 días, no lo va a poder hacer nunca. Bien, muchas gracias. Otra pregunta. Si Uruguay bajó casi a cero la infección con la desparasitación cada 30 días, ¿sería solo una cuestión económica o los médicos veterinarios desaconsejan esa asiduidad por efectos tóxicos secundarios? No, el praziquantel es más bueno que el ACI, decía alguien. El praziquantel no tiene ni siquiera dosis letal 50. Uno le puede dar un puré de praziquantel y genera vómitos, nada más. No, Uruguay lo hizo por 2 razones, o por una razón. Primero, desparasitar cada 45 días es difícil armar el calendario, justamente porque te cae mes y medio. Entonces, el que lo organizó eso fue Daniel Orlando, y él dijo, lo voy a hacer cada 30 días y la gente sabe que el mismo día del mes tiene que desparasitar a los perros. Primera cuestión, por eso lo hizo cada 30 días, por un problema práctico. Pero lo segundo, que Uruguay montó un programa, que no lo podemos montar ninguno de nosotros, que se basa en el financiamiento que le genera la patente de los perros. Uruguay, a diferencia de la Argentina, la gente paga por el perro, paga una patente, y la pagan una enorme cantidad de uruguayos, y eso genera una buena masa de recursos económicos para comprar camionetas y tener vehículos. Y además de eso, montó líneas de desparasitación con gente que recorría una determinada cantidad de campos con su moto personal, y esa gente desparasita a los perros y les cobra a la gente la desparasitación. Entonces es un programa con una estructura de financiamiento muy importante dada por la propia comunidad que acepta hacerlo, y por una geografía que permite hacerlo. O sea, Uruguay todo el año, puede decir cada 30 días,
a lo que ellos llamaban las líneas de desparasitación. Así que esas son las dos razones por las cuales lo hicieron cada 30 días, por un problema práctico y porque además lo pagaba la gente, lo cual es muy interesante. Nosotros quisimos hacer alguna experiencia así, cobrándole a las estancias, ¿no? O sea, a los grandes productores en algún momento. Y empezó a funcionar, pero después alguna de las grandes crisis argentinas cíclicas arrasó con el programa que habíamos armado para cobrarle a las grandes estancias. Así que sigue siendo un problema con financiamiento estatal. Así que la situación de Uruguay es bastante particular, pero insisto, fue terriblemente exitoso por tener altísima cobertura de desparasitación, que es el milagro en esto. No hay milagro. Si hay cuanta más alta cobertura de desparasitación, más rápido el efecto. Bien, muchas gracias. Otra pregunta, ¿hay relación de aumento de chicos enfermos cuantos más perros tienen en su ámbito de la vivienda? Muy interesante. La discusión de los factores de riesgo, hay muchos trabajos en todo el mundo de factores de riesgo. Nosotros hicimos un trabajo en el año 2002, donde le hicimos ecografía a todos los chicos de Ingeniero Jacobasi, un pueblo, eran 2000 ecografías, creo. Todos los casos positivos a ecografía se seleccionaron sus controles negativos y a todos esos los subimos a un colectivo y fueron a un centro de diagnóstico por imágenes en Cipolletti, lo nombro Sergio Mojilaski, que habilitó un domingo y hizo todo gratis. Y allí entonces confirmamos que los casos eran casos y que los controles eran sanos. Y aplicamos un cuestionario de estudio de factores de riesgo. Eso está publicado. Y allí salió como factor de riesgo que el número de perros en la infancia, en los primeros 5 años de vida, era uno de los principales factores de riesgo. Así que sí, la respuesta a la pregunta es sí. Y en otro estudio de factores de riesgo que estamos en este momento terminando, haciendo con un grupo italiano, nos aparece que vivir los 5 primeros años de vida en el campo nuevamente es un factor de riesgo. Ahora esto lo estamos haciendo en adultos. O sea que las 2 veces que lo medimos, efectivamente, eso da. A un aporte de Zully dice que otro factor a considerar en Uruguay es la gran baja del stock ovino, que de los 25 Sí. millones pasamos a tener 6 a 7 millones. Absolutamente, yo diría algo más, voy a hacer un comentario irónico. Yo quiero mucho Uruguay, he ido montones de veces a conocer el programa. Uruguay empezó su control con un programa famoso, como el programa de Neuquén Nuestro, que era el programa de Flores, que empezó en el año 70, si no me falla la memoria. Hoy día en Flores no hay ni una sola oveja, hay todos eucaliptus y árboles, digamos, para las papeleras. O sea que podríamos decir que la producción de eucaliptus y de pino es un gran elemento para controlar la hidatidosis. Otra pregunta. Pregunta Jorge Dayana si la vacuna en ovejas madres genera inmunidad calostral. Sí, genera inmunidad calostral. Estos son trabajos de Jensen fundamentalmente. Inclusive hay, dentro de los esquemas posibles de vacunación, hay algún esquema sugerido de cuando se empieza la campaña a vacunar a toda la majada. Otro esquema sugerido es vacunar a las madres justamente para que haya inmunidad calostral y para cuando lleguemos con la primera dosis no hayan tenido opciones de infectarse los corderos. Son todas opciones válidas, sobre todo esta de las madres. El problema, cuando uno va a decidir el esquema, lo mismo que el Praziquantel. Cuando nos sentamos en un modelo experimental, es todo bueno. Ahora, cuando vamos al campo, a Necón Grande o a las sierras de Perú y tenemos que agarrar a los animales, el problema es otro. Entonces, uno busca en esas circunstancias desarrollar el mínimo esfuerzo de campo que permita una máxima eficiencia. El ideal no existe. Entonces, en algún momento cuando discutí el modelo con Marshall, le decía, yo voy a vacunar 2 veces nada más. Y Marshall me insistió mucho para que le dé la tercera dosis, que esa no nos complicó demasiado.
pero ya si le tengo que meter una cuarta dosis de 3 años después, me complica, es otro esfuerzo, y los esfuerzos son difíciles de ejecutar y caros, porque hay que mover gente al campo, y son varios días de viáticos, nafta, camioneta, que no la tenemos. Entonces, uno tiene que buscar un esquema que sea sostenible, porque uno tiene, como dije al comienzo de la charla, lo que vamos a hacer lo vamos a tener que hacer muchos años, muchos. Entonces uno tiene que montar un esquema que le permita sostenerlo durante muchos años. Y si ese esquema es muy complicado, no lo va a poder sostener. Al primer cambio de gobierno, a la primera crisis económica, al primer cambio de jefe, se va todo al diablo. Entonces, buscar cosas sostenibles. Gracias. Luis Estares, de Perú, pregunta, consulta sobre la metodología que se usó para determinar el número de quistes por ovino, considerando que el faenamiento no es controlado. Hola Luis, no, en este caso sí. En lo que fue la evaluación de la vacuna, las 2 necropsias que nosotros hicimos fue la primera al comienzo del programa, compramos, conseguimos una plata y compramos capones a todos los productores. Esos capones fueron llevados al matadero de Jacobasi y faenados por nosotros en un matadero. O sea, fue un operativo especial en el cual analizamos víscera por víscera. Y la prueba posterior, que la hicimos en el 2015, ahí participó Caterina, que está por ahí, si todavía está, y allí también se la compramos a los productores. Como teníamos menos plata, voy a decir la verdad, porque estas son las cosas de campo, no nos alcanzaba la plata para comprar el animal entero, entonces le compramos solamente el hígado y el pulmón, en la época que ellos tenían que faenar. Y los productores que están tan consustanciados con el programa se rieron un poco, pero carnearon. Ellos se quedaban con la carcasa, se la comían y nos daban el hígado y el pulmón por 100 pesos que le dimos. Diré que en algún caso nos comimos también el animal junto con el productor. Bien. Otra pregunta, dice que en el caso de que los productores no tengan leña, ¿cómo destruyen las vísceras? Por un lado, y otra pregunta también, en el caso de los pozos, donde tiran las vísceras de las faenas domiciliarias, si hicieron algún trabajo. No, la verdad que sobre eso es más discutido, congresos y congresos discutiendo esas cosas. La verdad es la siguiente. Por ejemplo, cuando hacíamos Arecolina, que era una cosa nueva, los paisanos podían caminar 2 leguas para traer los perros a la playa de Arecolina. Lo hacían felices, se encontraban. El mismo productor que había caminado a caballo hecho 2 leguas bajo la nieve, llegaba a la casa, faenaba y le daba la chura al perro. Lo siguen haciendo adelante nuestro. Y si uno le dice, ¿qué le da de comer al perro? Te van a decir sopita. Nadie alimenta al perro con achuras crudas en la provincia de Río Negro. Y uno sabe que esto es mentira. Dicen lo que saben que tienen que decir. Entonces, la verdad es que no hay leña. Algunos te dicen que es sopita, pero la verdad es que faenan y le tienen la achura al perro. En algún caso llegamos y está colgada del único árbol que hay. En mi zona no hay árboles y a veces está colgada ahí. Y les diré más, hace poco, o sea, no funciona eso, decirle que la entierre, que la queme, no funciona. En realidad, lo último que pensamos y le empezamos a decir a los productores desde el año pasado es la pastilla del día después, el Prasiday le decimos nosotros, como la de las mujeres. Y es, si va a carnear, carné y después darle la pastilla al perro. Esto es buscar cosas nuevas, porque la verdad que el mensaje de no alimente a su perro con achura tiene 50 años o 100 años y no funciona. Bien. Acá no sé si es una pregunta o una afirmación que dice que Uruguay pide desparasitación con praziquantel para permitir el ingreso de animales de otros países. No sé Sí, si creo una... que sí. Bien, Es así el requisito, Diego. Sí, bien, sí, sí. Rotundamente. Es uno de los requisitos, además de la prueba de leishmania negativa, con cierta anticipación, además del certificado sanitario, además de la vacunación antirrábica, pide un certificado de la desparasitación con praziquantel especificando la marca, el lote, la dosis y obviamente la identificación del perro. bien, bien. Pablo Fregueneda, ¿la vigilancia activa en frigoríficos no tendría que tener mayor relevancia para detectar las majadas infectadas? Sí, sería lo ideal.
pero también me remito a la práctica. Mira, en mi provincia, en Río Negro, tenemos un programa hace 40 años, tenemos 6, 7 mataderos rurales. En esos mataderos rurales ninguno tiene veterinario, no están habilitados por autoridad competente, siempre fracasamos, algunos los hemos logrado mejorar un poco, tratando de que al menos tiren las vísceras a un pozo y que usen agua potable. Pero no hay forma de montar allí un sistema de vigilancia. Y no hay ningún matadero frigorífico en mi provincia que faene ovinos. Ni Bariloche ni Viedma faenan ovinos. O sea que no tengo a dónde ir a pedir información. Entonces la información que aparece en los sistemas de registro de SENASA, no sé de dónde son los animales, de qué campo, de qué estancia. Y yo lo que necesito saber no es un dato global de prevalencia. Yo necesito saber que en este establecimiento ganadero o este productor tiene animales infectados. Y básicamente que tiene corderos infectados, porque si yo veo una oveja vieja infectada, no me sirve para nada, porque es de hace 7 años. Yo necesito identificar corderos infectados. Entonces, para hacerlo en matadero, hacemos a veces, vamos a estos mataderos rurales con un veterinario nuestro, y esa semana o esos días trata de revisar todo lo que se faene para sacar algunos datos. Pero no tenemos acceso a esa información. Por eso es que apuntamos a la serología ovina, porque la serología, nosotros vamos a los campos a juntar materia fecal de perro, podemos sangrar algunos corderos y obtener información que sea sistemática, comparable. Uno trata de buscar herramientas fáciles. Los mataderos están en todos los libros, es de donde hay que sacar la información. El problema es que hay que tenerlas. Tierra del Fuego tiene, por ejemplo, creo, un matadero importante, y Fabián sacaba muy buenos datos de allí, porque se instalaba y todas las ovejas pasaban por el matadero. Pero, por ejemplo, en mi provincia no hay. Bien. Ahí Daniel Carrillo pregunta si hay datos de hidatidosis urbana en Río Negro. Sí, hay un grupo que está trabajando bastante bien en Bariloche, el grupo de la Universidad del Comahue que trabaja junto con los equipos de salud pública. Y se está haciendo bastante coprantígeno en algunos barrios, justamente a partir de la realización de casos. Sí, aparecen perros positivos y en función de eso, entonces hoy día hay algunos enfoques de trabajo que se le empieza a poner más importancia a desparasitar en esas zonas semiurbanas, digamos, porque no son urbanos, son los periurbanos de las grandes ciudades, y tratar de encontrar metodologías de trabajo allí. En Balcheta, por ejemplo, prácticamente no queda nadie viviendo en el campo con este proceso de urbanización. La gente se fue toda al pueblo y van al campo cuando tienen que hacer alguna actividad. Y ese día llevan el perro al campo y luego el perro vuelve a la ciudad. Además de que las carnicerías faenan todas en el pueblo porque bueno, ni hablar. Entonces, lo que nosotros empezamos a probar allí, algunos modelos, que era que los agentes sanitarios identifiquen adentro del pueblo a todos los perros de riesgo, perros de gente que va al campo, perros de carnicero, etcétera, y desparasite puntualmente a esos perros, porque el tema de la desparasitación masiva en las ciudades es que es de imposible ejecución, no hay estructura que permita ir a Bariloche y desparasitar todos los perros de Bariloche. Entonces hay que hacerlo con enfoque de riesgo. Bien. Justamente Rocío Mercado preguntaba cada cuánto recomienda la desparasitación en la línea sur, no solo en zonas rurales, sino en zona urbana, o sea, depende justamente de eso. En zonas urbanas, en general, con 2 desparasitaciones al año, los perros no comen vísceras todos los días. En las zonas rurales, uno tiene que conocer el campo. Yo insisto con esto, uno tiene que conocer y saber qué es lo que pasa. Lo ideal es hacerlo cada 90 días. Nosotros probamos alguna vez eso, hicimos un trabajo y vimos que hasta 90 días subía muy poco la prevalencia en los perros y ya a los 120 días ya me empezaba a pegar un salto más grande. Porque sobre todo en los pequeños productores no faenan todos los días. ¿Ustedes vieron alguna foto? Nadie puede faenar todos los días, a veces una vez por semana, a veces una vez por mes. Entonces yo diría que en las zonas rurales de riesgo la frecuencia es la máxima que se pueda. Ese es el mensaje. ¿Cuántas veces? Las que puedan. Las que puedan a boca de perro. En las zonas urbanas yo creo que también hay que hacer enfoque de riesgo, ver en qué barrios hay faena, en qué barrios hay carnicerías que venden, y allí tratar de hacer por lo menos 2 al año en esas zonas. Las velocidades de reinfección de los perros son bajas. Bien.
Juan Quis pregunta sobre la característica de presentación quística en vísceras de bovino. Bueno, no es mi especialidad, pero te voy a decir lo de la teoría. En realidad en bovino los quistes van a ser más grandes, y sí haría un comentario que alguno me lo puede pelear, digamos, pero es que hay bovinos, lo que decía la literatura vieja, que todos los quistes de los bovinos eran infértiles. Hoy día yo diría que los quistes infértiles son porque son con cepa ovina. En cambio, donde hay cepa bovina, los quistes son, creo que con mayor porcentaje fértil. Después son iguales a todos, al humano, el de bovino y el de... no hay diferencia, simplemente son más grandes, con más líquido hidratídico. Bien. Y las últimas dos preguntas hasta ahora. Cristina pregunta si durante la pandemia bajó la desparasitación en animales. Y también, bueno, se pregunta si hay referencias de resistencia al praziquantel. Excelente pregunta. El COVID nos va a llevar puesto todo. Como ustedes saben, hay mucha gente que deja de operarse porque las camas están ocupadas y lo que no son cirugías de urgencia no se hacen. Nuestra estructura de agentes sanitarios, que son los que desparasitan, están en muchos lados 100% volcados a COVID. Por ejemplo, Jacobacci está lleno de COVID y tenemos la mitad de los agentes con COVID. O sea que obviamente no se sale a recorrer los campos. Esto sí va a bajar las coberturas y será muy interesante medir, una vez que esto se termine, porque esperemos que esto alguna vez se termine, va a ser muy interesante plantearse un trabajo para medir el impacto del COVID en la prevalencia de la infección en perros. Realmente va a ser un desafío. Yo sí creo que, no lo hemos medido, pero te diría, mi señora de jefa de atención primaria en la provincia trabaja con los agentes sanitarios. Hoy es su día, entre otras cosas, el Día del Agente Sanitario de Río Negro, y sí, se sale menos al campo, se viaja menos, se sale al campo, se sale para otras actividades vinculadas a COVID, y si no hay que salir, no se sale. Por ahí salen a hacer vacunación de adultos, pero encima este año, además del COVID, tuvimos unas nevadas infernales que no se veían desde hacía muchos años, y también eso generó una catástrofe climática que también tiene tendencia a bajar la prevalencia de infección en perros. Estamos viendo a ver si en diciembre podemos hacer la campaña de vacunación o no, por ejemplo, que es también todo un problema. Así que el COVID sí yo creo que va a generar un rebrote de la enfermedad. ¿Y había otra pregunta? De Era la la, resistencia al praziquantel, Edith. No, felizmente no hay ningún trabajo publicado por nadie donde se hable de resistencia al praziquantel. No sabemos por qué, que el bicho no se avive, no se lo digan, pero hasta ahora, si metemos pastilla en la boca, el perro queda negativo. La última, Diego, entonces, la última ul- pregunta. última pregunta. ¿Qué pasa con la población de chivos en la Patagonia? ¿Se encuentran quistes? Eh, es una pregunta maldita para cerrar la charla. Te voy a explicar. En algunos lugares, por ejemplo en el sur de Mendoza, todo el ciclo es con cabra. Y tienen muchas, en Malargüe fundamentalmente, y tienen muchas localizaciones cerebrales. Y ahí obviamente casi seguro es la cepa caprina. Neuquén tiene bastante cepa caprina, y tiene muchos campos solamente con cabras. En el caso nuestro nunca encontramos cepa caprina, de todas las veces que buscamos, es todo cepa ovina. Ahora, ¿cuál es el rol de la cabra? Hay que verlo en cada caso. Entonces, como te digo, Malargüe, todo el ciclo es con cabra. Neuquén probablemente tiene un fuerte impacto y en el caso nuestro es muy opinable. El último trabajo que publicamos, el revisor nos atormentó, porque esa es la palabra, para que aclaráramos muy bien si esos perros infectados que yo expliqué que tuvimos no eran porque los perros estaban comiendo vísceras de cabras. Así que la verdad que hubo un caso dudoso porque era un productor que tenía uno de los perros tenía solamente cabras, pero ese mismo productor le compraba de vez en cuando, que se aburría de comer cabras, ovejas viejas al vecino. Entonces no sabemos, no pudimos identificar que la cepa. O sea que es un problema y estábamos investigando justamente ese rol cuando nos agarró el COVID y hemos parado, pero estábamos haciendo un proceso de necropsia de caprinos viejos en la zona de vacunación, para ver prevalencia de la infección en cabras. No hay ningún dato en la provincia de Río Negro de infección en cabras, y casi ninguno en Argentina porque casi no hay mataderos en Argentina de cabras. Bueno, a todos, gracias
bueno, a los participantes desde ya de todos los países y de todas las localidades de la República Argentina. Obviamente agradezco nuevamente la disposición, la generosidad y la brillantez de tu exposición, y debo agradecer en nuestro equipo a Federico, a Verónica, que está medio pachucha de bronquitis por suerte, y hoy cuando estornudás, viste, ya aparece la sospecha del COVID, a Mariana Fragner, a Federico ya le agradecí, y desde ya también a Diego Graif, que desde Córdoba está coordinando todo esto. Un detalle, me escribe Esteban Alonso, egresado de la queridísima Facultad de Veterinaria de General Pico, que hemos compartido durante 40 años con Eddie Berrier, de la localidad de Noncopué, y por mi interés y el interés de él de participar del programa Protenencia, para ello que escriba a coordinacionprotenencia, como así suena, @gmail.com, y le vamos a responder, porque tengo mucho interés por una cuestión comarcal que Noncopué participe. A todos los participantes, muchas gracias en serio, y a todos los que hicieron posible esto, también al equipo de Telesalud, que ha estado a disposición para superar las dificultades. Las hemos superado a la Argentina, pero llegamos al final. Gracias a todos, particularmente a vos, querido Eddie, y a todo el equipo nuestro de trabajo y a los participantes. Un abrazo grande a todos, y recuerden, todos los jueves a las 19 este ciclo sigue. Mañana vamos a publicar el resto del calendario. La próxima es el doctor Edgardo Marcos, ex subdirector del Pasteur y profesor de epidemiología y salud pública de la UBA, sobre biología de la vida. Hasta la próxima. Gracias a todos. Chao, gracias. Chau, Juan Enrique, chau a todos, a los amigos que están por allí. Gracias.